Consecuencia con el comportamiento que tenemos en los últimos años, las actividades extractivas también registran una tasa de crecimiento negativa de 12.98. El INE ha corroborado lo que había pronosticado el Banco Mundial de que nuestro país está en recesión económica. Una recesión técnica no solamente por 2 meses consecutivos, como vemos en la gráfica con datos oficiales en la gestión 2025. Entonces ha habido una afectación a la economía mundial y claro, no somos una isla y también nos ha afectado. Estamos muy mal, existe una recesión, no hay recursos para garantizar lo que es abastecimiento, canasta familiar, crecimiento de lo que es el Producto Interno Bruto y peor aún, en este momento lo único que hace el Estado es echarle la culpa a quien sea, pero menos responsabilizarse de su verdadera ineficiencia. Bueno, son cifras que preocupan, informes que se han presentado y evidentemente lo que palpa la población, lo que siente en sus bolsillos, la situación que estamos atravesando. Hoy lo analizamos con un panel de lujo, expertos en economía. Aquí de manera presencial nos acompaña Martín Moreira, analista económico, está con nosotros. Buenas noches, Martín. Saludo también a Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas en Tarija, que también en breve va a estar en conexión con nosotros, y Claudia Pacheco, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, que también junto a Tufi estará conversando sobre este tema. Martín, buenas noches. Arrancamos contigo, por favor, y leamos juntos la siguiente información. Producción, adelante. A ver, dice Bolivia, economía en recesión, el PIB en menos 2,40% según el INE. La inflación interanual del 24,86% a julio de 2025. La cotización del dólar paralelo a 12 bolivianos con 87 centavos. Retos para el próximo gobierno, inflación, falta de dólares, carburantes. Martín, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Luciana? Mira, en primer lugar, teníamos que tener un decrecimiento los primeros 6 meses. Claro que sí, porque hemos tenido 6 meses fatales, no simplemente malos, fatales. ¿Por qué? Hemos tenido un paro en marzo, un paro fatal en junio, que ha roto la cadena productiva y la cadena de suministros. Y esto es el fruto de un 2024 con pérdidas de 4.500 millones de dólares al aparato productivo, baches energéticos, carencias de dólares, y lo que te ha producido es un decrecimiento. Tienes un decrecimiento, pero cuando observas el PIB en general, tienes un crecimiento en áreas muy claves, como la agricultura, la manufactura, pero en las áreas que sí has caído en minería. ¿Y esto es por qué? Por el contrabando del oro. Tenemos que ser claros. El contrabando del oro en Bolivia el año pasado han sido 30 toneladas y han llegado a ¿cuánto? A casi 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra muy fuerte que no ha entrado. Ahora estamos con unas exportaciones del 7% en oro. 7% en oro. Y esto, claro, te produce una rebaja muy fuerte. Y el tema del gas, que ya estábamos acostumbrados a ver en las estadísticas del INE desde el 2021, que el gas cada vez iba creciendo el déficit, y ahora estamos en 18.5. Eso quiere decir entonces que nuestra economía ya había entrado en recesión el año pasado, y hay que tomar en cuenta que hemos tenido un terrible bloqueo también en el mes de octubre, hace un año justamente. Exacto. Por eso, en vez de crecer un 3.5, hemos crecido 0.73%. Estamos hablando de un crecimiento mínimo. Entonces, este crecimiento mínimo y más el bloqueo de octubre, que ha roto las cadenas de suministros, enero, febrero, y en marzo hemos vuelto a tener otro bloqueo. Sí. Lo que ha elevado el índice inflacionario de abril. En mayo hemos bajado nuestra inflación porque ha estado tranquila la política. En mayo ha estado tranquila la política y hemos tenido un balance comercial en positivo. Pero en junio, ¿qué ha pasado? 2.200 millones de dólares perdidos por el bloqueo de Evo Morales y una inflación la más alta del año de 5.21. Pero después ya viene estabilizándose a agosto, septiembre y octubre terminamos con 0.2. No digo que eso te va a aliviar, pero sí te digo que si hay una menor polarización política, puedes exportar, puedes bajar tus índices inflacionarios y puedes buscar un cierto modo de estabilización. Y es lo que tendría que buscar el nuevo gobierno. Tener una paz política. ¿Para qué? Para tener una cierta paz en el tema del desenvolvimiento productivo del país. Permíteme, Martín, que vamos a darle el paso también y la palabra a Luis Fernando Romero, que desde Tarija está con nosotros, porque él ha de alguna manera contextualizado la situación de Bolivia, catalogándola como un monstruo de 3 cabezas. A ver, ¿cómo es la siguiente imagen, por favor?
Ya está Luis Fernando con nosotros. Inflación, dólares y carburantes. Un dragón de 3 cabezas. Luis Fernando, dime por qué. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Yendo directamente al tema, creo que sí es un dragón o un monstruo de 3 cabezas que debe enfrentar a muy corto plazo y tratar de domar y aminorar su fuerza en los primeros 6 meses, porque la población está muy expectante y por eso va a apostar a alguno de esos candidatos, porque piensa de que uno de ellos es el que tiene la respuesta mágica, literalmente hablando, a esos problemas estructurales que vienen ya de 11 años consecutivos de déficit fiscal y de un modelo económico que se ha agotado y que en ese momento necesita un recambio, pero los cambios profundos van a tomar su tiempo y a corto plazo parece que el camino es buscar financiamiento y cooperación internacional, porque es como un enfermo que necesita un suero y no podemos ir con gotas, no tenemos que ir y atacar la enfermedad, aunque va a ser un tema complicado. Estaba revisando algunos datos que ustedes ya conocen, que además de que hemos entrado en una recesión económica desde la gestión pasada, hay varios factores que deben tratar de remediar. Una emisión monetaria que ha llegado hasta agosto a más de 95.000 millones de bolivianos, una cantidad inmensa de dinero que está circulando en la economía. Además, una deuda interna que solamente el Banco Central ha prestado a lo que es el sector público, más de 20.000 millones de dólares. Pero bueno, eso no se va a resolver de la noche a la mañana, y aunque acortes tu gasto estatal, que es en bolivianos en más del 80%, tú requieres dólares y esos dólares están fuera del país, y precisamente se están presentando algunas alternativas como un proyecto de ley para que exista una libre importación por 3 meses y tratar como un paliativo dar un respiro hasta que el gobierno agarre bien el timón de este barco y tome algunas medidas. Pero creo que la búsqueda de recursos para garantizar el pago de servicios de deuda externa y además la importación de carburantes son factores claves en una economía que, además de estar pasando por recesión, se le combina con una inflación alta, y esto pues preocupa y genera expectativas negativas en la economía, lo cual tendrá que resolverse conjuntamente con otras medidas y la gobernanza, que es muy importante y clave para que se logre de manera eficiente y a corto plazo. Bien, te pido por favor, Luis Fernando, que te quedes con nosotros, porque Tufi también tiene una invitada para que sigamos hablando sobre esta temática que evidentemente sí nos preocupa, porque hay que ver qué es lo que vamos a hacer en los siguientes meses o los siguientes 3 años. Tufi. Seguro, Miriam. Estamos con Claudia Pacheco, Paz, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, con 3 problemas que se han mencionado, Claudia: recesión, alta inflación y el tema combustibles. 3 grandes problemas. ¿Se los puede revertir o no, y cómo? Muy buenas noches, querido Tufi. Un saludo igual a la ciudad de La Paz, a Martín, a Fernando, Miriam. La verdad es que el problema ha sido muy bueno de que el INE haya transparentado datos, que era algo que se le estaba pidiendo y que ellos obviamente no querían asumir, al igual que otras instituciones en nuestro país, cambiando primero el año base al 2017 y mostrándonos la realidad de cómo se está desempeñando nuestra economía. Ahí podemos ver de que los supuestos opinólogos, que éramos algunos economistas llamados así, que decíamos de que el gobierno estaba haciendo un mal manejo de la economía, que estábamos en crisis en muchos sectores y que obviamente al siguiente gobierno le iba a costar y le iba a ser muy difícil, la verdad, revertir estos indicadores. Hoy nos están dando la razón, pero fuera de que nos estén dando la razón, porque la ciudadanía ya lo está viviendo, lo está palpando día a día, el nuevo gobierno, cualquiera de los dos que llegue a la silla presidencial, va a tener que tener un equipo multidisciplinario, profesional, con la pericia y el bagaje de experiencia para poder hacer los cambios en el corto plazo. Pero los resultados, por si acaso, y esto hay que ser bastante sinceros con toda la población, no se van a dar en el corto plazo, sino en el mediano plazo. No es que se les esté diciendo recién ahora para que todos empiecen a buscar sus mecanismos, obviamente, mientras sucede estas medidas, los resultados. Ya veníamos anunciándolos hace más de 3 años, pero lamentablemente
a veces, mientras no se tienen esos datos oficiales, la gente no escucha. Se nos vienen tiempos duros para cualquiera de los dos candidatos que lleguen a la silla presidencial, y obviamente lo que estamos develando ahora ya es parte de lo que veníamos diciendo, junto a organismos internacionales que están mostrando la realidad de nuestra economía boliviana. Claudia, el Banco Mundial ha mencionado 2 años más por lo menos de recesión en sus perspectivas para Bolivia. El FMI no lo ha establecido porque no se atreve al parecer aún a manifestarlo. ¿Cómo usted lo ve en ese sentido? Habla de mediano plazo, tener cierta tolerancia en mediano plazo en resultados. ¿Cuántos años estamos hablando? Estamos hablando por lo menos de 1 año y medio a 2, que coincide justamente con el Banco Mundial. Pero cuando salieron las cifras del Banco Mundial, justamente entre algunos economistas tuvimos la discusión de que no iba a llegar a esos 2 años para mostrar cifras negativas. Y ahora que hemos visto la publicación del INE, estamos seguros de que este año la cifra no va a ser positiva y que obviamente lo que le queda al gobierno en los siguientes 2 años va a ser tratar de revertir no solo estos indicadores, sino tratar de reconstruir lo que es nuestra economía boliviana, que ya está totalmente menoscabada. En esta etapa electoral se ha debatido incluso si, por ejemplo, la suspensión de la subvención a los combustibles, otros subsidios, se debería hacer de manera gradual o en shock, lo mismo con algunos ajustes vinculados a costos y déficit fiscal. ¿Cuál cree usted que debe ser el camino? La verdad que esto va a ser una discusión bastante acalorada cuando esté instaurado el nuevo gobierno, porque hay medidas demasiado urgentes e importantes que tienen que tomarse, que van a venir y que deberían ser todas en su mayoría de shock. Lamentablemente no es posible tomar todas las medidas de shock porque nosotros tenemos una población bastante vulnerable que vive de la informalidad, más del 85% vive el día a día, y todas las medidas que se puedan realizar de ajustes van a afectarle a ese más de 85% de la población, que es la que sale a trabajar y que tiene que tener para comer. Por lo tanto, es necesario de que se analice de manera muy rápida, obviamente, y con los equipos multidisciplinarios que mencionaba, cuáles van a ser las medidas de shock y cuáles van a ser las medidas graduales. Sin embargo, sabemos de que el tema del combustible es una de las medidas urgentes e importantes que van a tener que tomar en la primera semana. ¿Por qué? Porque si no se garantiza el tema del combustible, no va a haber transporte para que puedan llegar a trabajar, ni va a haber la producción que es necesaria para no disminuir la cantidad de alimentos y afectar la seguridad alimentaria en todo el país. Entonces son cosas bastante graves, urgentes e importantes que van a tener que tomar en cuenta. También se debate en este tiempo si la fuente de financiamiento imprescindible es el Fondo Monetario Internacional o no. ¿Cuál es su criterio al respecto? El Fondo Monetario lanza el capítulo 4, donde muestra el análisis económico de Bolivia. Quiero que se recuerde, Tufi, y todos los que nos están viendo, que el año pasado no se divulgó los resultados de este capítulo 4 porque el gobierno pidió que no se coloque en la página del Fondo Monetario. Sin embargo, a inicios de este año recién le dio el permiso para que lo puedan colgar. Ahí venían recomendaciones para poder estabilizar la economía de nuestro país y obviamente para poder acceder a diferentes tipos de créditos del Fondo Monetario Internacional. En este momento, para que nosotros podamos acceder a un crédito con el Fondo Monetario, que sí, sería quizás el catalizador con los otros organismos multilaterales, lamentablemente no va a poderse dar mientras no se muestren las señales correctas y esas recomendaciones que ellos tenían en el capítulo 4 se vayan dando dentro de nuestra economía. Seguimos analizando el momento económico difícil. Luciana, Miriam, con nuestros analistas en La Paz y Tarija. Sí, gracias, Tufi. Y ahora la consulta para ti, Martín, que nos acompañas, por favor, de manera presencial. ¿Tan equivocadas estaban las proyecciones que nos había presentado el gobierno desde principios de año, Martín, en cuanto al tema de la economía? Y aquí te caso la segunda pregunta, por favor. ¿Qué deberá hacer quien asuma la silla presidencial en los próximos meses? En primer lugar, cuando tú has visto lo que te ha mostrado el Estado, es lo que teníamos que tener. O sea, ¿por qué? Porque hemos tenido, se puede decir, 2 años y medio muy complicados. 2 años y medio muy difíciles. Un 2024 casi destrozado el aparato productivo. Un 2025 que no ha tenido un levantamiento positivo porque la extrema politización y todo lo que ha llevado
y crudo. Por eso ese dragón que mostraba Fernando es interesante. Pero el cuerpo es la política. Ojo, ¿qué es lo que tendría que tomar en cuenta pero muy en cuenta el próximo gobierno? Porque si no llega a una gobernanza equilibrada, ese cuerpo puede seguir creciendo y puede seguir generando malestar. Tú puedes ir al Fondo Monetario Internacional o puedes aprobar los créditos, puedes hacer todo eso, pero si tienes una desgobernanza en el tema político no va a funcionar. Por eso es necesario, es muy necesario que los dos frentes políticos que están ahora debatiendo tienen que dialogar, porque es la única forma de que la economía se estabilice. Porque si tú dialogas en el tema económico y dialogas en el tema político, vas a tener una entrada y vas a poder reformular leyes claves para poder apalancar o hacer crecer el aparato productivo en el tema minero, hidrocarburífero y vaporífico. Y también pues, reformular la ley de impuestos y la ley de aduanas. De esa manera y dar seguridad jurídica. De esa manera puedes traer inversiones al país. Y si traes las inversiones suficientes, puedes conseguir la cantidad de divisas que necesitas. Pero también necesitas un apalancamiento. Considero que el Fondo Monetario Internacional no es una salida. Es, como lo dijo Bonadonna, es de todas tus opciones puede ser la última opción. Porque lo que te trae el Fondo Monetario Internacional, si fuera un elemento técnico, funciona. Pero si se vuelve como un aliado político, no funciona porque te impone mucho y te genera mucha distorsión. Entonces lo que tienes que buscar es estamentos. Por ejemplo, con el BRICS se ha avanzado muchísimo. Y si eres miembro pleno del BRICS, ¿qué tienes? Tienes un financiamiento igual de libre disponibilidad que el FMI, pero sin condicionamientos. O los condicionamientos son mínimos, no son tan duros como te los impone el Fondo Monetario Internacional. Entonces, considero que la visión que se tiene que tener en este momento es de ver algo que no tenga, que las medidas de ajuste no sean tan fuertes para la población vulnerable, que se piense en restituir el aparato productivo desde las materias primas estratégicas y que desde ese punto se empiece a construir una nueva economía con los ajustes necesarios en temas mineros, hidrocarburíferos, medioambientales, de servicios, turismo, todo eso se tiene que reformular. ¿Para qué? Para que tengas una economía mucho más suelta y con menor dependencia, porque con el FMI lastimosamente vas a tener la dependencia. A ver, Fernando, Claudia dijo algo que me ha llamado mucho la atención. Quizás algunos nos hemos dado cuenta, otros no, que ya venían hace 3 años anunciando que esto iba a pasar. Y yo voy un poquito más atrás porque hemos salido de una pandemia terrible que no sé si hemos logrado levantar cabeza en algún momento a lo largo de estos 5 años. A eso hay que aumentar lo que la calle ha mostrado con sus bloqueos y también las determinaciones económicas que ha tomado este gobierno durante estos 5 años. Un escenario bastante complejo. Nos hemos recuperado estadísticamente, pero en términos reales no. De hecho, si tomamos en cuenta esta nueva metodología, hemos decrecido en casi un 13% el 2020 y de hecho el año 2024, tal vez estoy dando una primicia, no sé si será así, no hemos crecido el 0,73% como se indicaba con la anterior metodología, sino hemos decrecido en 1,12%. Bueno, serán datos duros, pero son reales y esto es parte de un problema estructural, ¿no? Si vamos a pensar de que esto solamente es responsabilidad de los bloqueos, el tema político o la no aprobación de desembolso de créditos, estaríamos mintiendo. Eso es parte de una economía con un modelo primario exportador que ha apostado y puesto gran parte de sus huevos en una sola cesta, y lo malo es de que ya nos hemos comido casi todos y no hemos diversificado, no hemos puesto gallinas, pollos, corderos, vacas, solamente hemos apostado a las gallinas como tal. Y esto ha acabado. Hemos generado más de $60.000 millones aproximadamente desde la nacionalización hasta la fecha en exportación de gas natural. Pero díganme si nosotros hemos salido de la pobreza, del subdesarrollo, si es que hemos industrializado la economía o hemos sustituido las importaciones como se ha hablado en mucho tiempo. Y en todo caso, al sacar esa columna vertebral que ha sido los hidrocarburos, que han caído en casi un 50% en producción y exportación los últimos 10 años, nos hemos dado cuenta que la economía no era blindada, ni tampoco que era la mejor, ni que teníamos una inflación moderada, y que la realidad son precios altos, donde los carburantes tarde o temprano vamos a tener que pagar seguramente por encima de los 9 o 10 bolivianos, donde el dólar es lo que está valiendo actualmente porque es un precio de mercado.
y que no debemos esperar que todo el Estado lo resuelva o nos dé a través de bonos, transferencias o a través de congelamiento o subsidios o subvenciones, como se quiera llamar. Eso es la cruda realidad y tenemos que afrontarla como tal. No será tan dura como en los años 80, pero es una realidad que debemos asumir y no solamente va a ser tarea del nuevo gobierno, porque al final lo que ellos tengan en papeles y tengan ese equipo multidisciplinario con los mejores economistas, espera de otras áreas, va a quedar a medias, porque cuando reciban en ese caso al enfermo en medio de la operación no pueden perder tiempo, ¿no? Es decir, no le vas a decir al que está desangrándose, dame un momento, voy a ver de dónde es la mejor sangre, voy a ir a cotizar. No, tienes que inyectarle sangre en ese momento, porque si no la situación se va a complicar, y en ese momento esa sangre son recursos que no vienen del interior, aunque reduzcas tu gasto estatal, vienen del exterior. Tienes que buscar financiamiento y cooperación internacional, claro, en mejores condiciones. Pero díganme, quien nos preste dinero nos va a condicionar. Eso es innegable, sea BRICS, sea el Fondo Monetario Internacional, quien sea, nos va a condicionar. No creo que alguien te preste solamente porque seamos bonitos o seamos bolivianos. Hay que aceptar una dura realidad, que si bien alguien te va a prestar, tienes que saberlo utilizar, tienes que salir de la crisis, estabilizar la economía, sabiéndote que eso te va a tomar 2 o 3 años, ¿no? Como lo que ha pasado en Argentina, y además va a haber un escenario político que tal vez no sea favorable. Y hay que recordar que, a pesar de que suene tan bonito de decir vamos a reducir el gasto estatal, hay que recordar que el Estado es el principal agente económico, y el hecho de reducir el gasto público también va a hacer de que esta recesión se pueda inclusive aumentar, porque estaríamos quitando un nivel económico importante y además de mucho aporte que realiza la economía pública. Va a ser difícil, creo que podemos ahondar mucho más en esto, pero al final de cuentas, quien asuma el 8 de noviembre debe contar con un apoyo de los profesionales, de la población y sobre todo también del tema político, porque por sí solo va a ser muy complicado salir de la crisis. Será un reto sin duda bastante grande: inflación, falta de dólares, carburantes y su situación en el país. Muchas gracias, Luis Fernando, por habernos acompañado. Martín, como siempre, un placer. De igual manera, gracias por tu análisis en el ámbito económico, y en Santa Cruz, gracias a Claudia Pacheco por habernos acompañado.